Sean todos bienvenidos a la teleclase de Derecho de Familia, el curso de FIP 2 de Academia Sin Fronteras. Bien, en el día de hoy vamos a ver el eje 1 y el eje 3. ¿Por qué particularmente elijo darlos de esta manera? Bien, porque el temario, como les he explicado varias veces, está muy mal armado, no hay otra forma de decirlo. Y hay cosas que ustedes tienen que saber antes de ir al eje 2 y están en el eje 3. No sé cómo armaron el temario, pero bueno, los temas no tienen correlación y de esta manera es más fácil comprenderlos. Así que vamos a empezar. En cuanto al parentesco, que es el artículo 529, hablamos de un vínculo jurídico que existen entre dos o más personas en razón de tres cuestiones. Naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida, adopción y afinidad. Entonces, en cuanto al comienzo y fin del parentesco, primera categoría, comienza con la concepción y se prueba con el reconocimiento, que es la inscripción en la partida de nacimiento. Fíjense uno de los cambios que hubo entre el Código Civil Velezano y el Código Civil y Comercial actualmente vigente, es que cambian este concepto. En el Código Velezano decía que comenzaba con la concepción en el seno materno, y hoy en día el Código Civil y Comercial dice con la concepción. ¿Por qué? Bien, este es un importante cambio porque desde él cambia el concepto de familia en sí, ¿no? Ya no es la familia tipo mamá, papá y dos nenes. Ahora también le agregamos las técnicas de reproducción humana asistida o fertilización asistida, más conocido también. En cuanto al fin, bueno, nunca finaliza, por supuesto, el parentesco por consanguinidad o por naturaleza, pero sí lo hace por adopción plena porque se extingue el parentesco, por supuesto, adoptivo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la afinidad, es lo que vincula a una persona con los parientes consanguíneos o adoptivos de su cónyuge. Ahora, si hacemos foco en las clases de parentesco, que son 4, como he mencionado, o bueno, depende del autor, lo van a encontrar como 3 o 4. ¿Ven? El slide anterior. Adopción y afinidad, o algunos disgregan las categorías y lo toman como 4, dan adopción y afinidad por separado. En sí, por naturaleza, como les dije, es el vínculo que existe entre dos o más personas, una de las cuales desciende de la otra o ambas de un antecesor que deben tener en común. Aquí la profesora que toma normalmente familia, Adriana Marcial, es bastante estricta en cuanto al estudio del código, por lo que algunas cosas se las va a pedir de memoria. Por ende, cuanto más afín al código se lo puedan acordar, mejor. En cuanto a técnicas de reproducción humana asistida, justamente era lo que les comentaba, el nuevo Código Civil y Comercial vigente permite fertilización con material genético o de la pareja, o de la persona que pretende alcanzar la maternidad o paternidad, ¿no? Ahora bien, la pregunta que les van a hacer en el examen es ¿qué es lo fundamental de esta técnica? Bien, lo fundamental para que se origine este vínculo por técnica de reproducción humana asistida es la voluntad procreacional. Eso es lo que ustedes tienen que responder, y esta se otorga mediante el consentimiento informado. Es decir, que cada vez, vamos a suponer que la primera fertilización con material genético no dio resultado, cada vez que la mujer se hace una inseminación, debe llenar esta forma que se llama consentimiento informado, en este caso, en la cual, por supuesto, da su obvio consentimiento informado y a su vez asiente los posibles riesgos del tratamiento, ¿no? Tenemos por afinidad, en que vincula a una persona con los parientes consanguíneos o adoptivos de su cónyuge, ¿no? Pero tenemos que aclarar que entre cónyuges no hay parentesco en sí, primera aclaración, y segundo, que no hay parentesco entre parientes consanguíneos de uno u otro cónyuge. Ahora bien, en cuanto a la clase de parentesco por vínculo adoptivo, es el que existe entre el adoptante o adoptantes y adoptado. Es decir, esto abarca la adopción simple y la de integración, o
incluso entre el adoptado y los parientes o consanguíneos y afines de adoptantes, que es la adopción plena. Aquí también hay que hacer otra aclaración. El vínculo adoptivo, que les van a preguntar en el examen, ¿cómo se adquiere? Bien, se adquiere por sentencia judicial, la cual, por supuesto, constituye un vínculo familiar que es bastante similar al que surge de la adopción por integración. En cuanto a cómo se computa el parentesco, que es el artículo 531, vamos a hablar de grado, línea, tronco y rama. Esas son las 4 categorías por las que se computa el parentesco. En cuanto al grado, ¿qué es el grado? Bueno, es el vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas. Luego tenemos la línea, que es la serie no ininterrumpida de grados. Luego tenemos las clases de líneas, que son recta colateral. En cuanto a la recta, unió a los ascendientes y descendientes, es decir, padre e hijo. Y la línea colateral es la que une descendientes de un tronco en común. Por lo que se aclara que para computar la línea colateral se identifica o se debe identificar un antecesor en común, que es el tronco, es decir, el ascendiente de donde parten dos o más líneas. Y por último, la rama es la línea en sí que surge en relación al origen, es decir, aquella línea que se desprendería del tronco identificable, es decir, de ese ascendiente de donde parten dos o más líneas, podría ser. En cuanto a los efectos jurídicos del parentesco, bien, el parentesco crea, por supuesto, un vínculo jurídico. Este se va a evidenciar por efectos que va a producir, en los cuales básicamente una persona va a adquirir obligaciones respecto de otra. Esos son los efectos jurídicos del parentesco. Por ejemplo, padres obligaciones para con los hijos. Luego tiene esta relación, ya que ahora la identificamos como surge, tiene distintos efectos. Los principales en sí son los civiles, que no quiere decir, por supuesto, que sean los más importantes, pero son los principales. Es decir, el parentesco configura un impedimento para celebrar el matrimonio, no se pueden casar padres con hijos. Es la fuente de la obligación alimentaria, por ejemplo, padres con hijos. El mismo ejemplo otorga vocación hereditaria. Permite, siempre y cuando, por supuesto, el hijo sea menor de edad, oponerse a la celebración del matrimonio, y es la base del derecho de comunicación. Por otro lado, tenemos los efectos penales, que son agravantes de delitos de homicidio, lesión, violación, por ejemplo, acceso carnal agravado, podría ser una de las figuras, ¿no? Agravado en razón del vínculo, un padre que viola a su hija. Abuso de armas, estupro, prostitución, básicamente, o en el caso del estupro sería de relación con un menor. Tenemos privación legítima de la libertad también. Ahora funciona también como eximente de la responsabilidad en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque exime de responsabilidad ante, por ejemplo, hurtos, defraudaciones o daños. Y hay que hacer una aclaración en cuanto al encubrimiento. Este es el caso justamente de la madre con su hijo. Vamos a suponer que la madre sabe que su hijo es secuestrador, ¿no? La madre sabe que su hijo actualmente secuestró a una persona y que está pidiendo un rescate por ella. La policía llega a su casa para interrogarla y le pregunta acerca de las actividades de su hijo, y esta madre oculta el delito que su hijo lleva en proceso. La pregunta es, ¿esta madre puede ser penada por obstrucción a la justicia cuando menos? No. No hasta ahora. ¿Por qué? Porque una madre, en razón del parentesco, no tiene la obligación de testificar en contra de su hijo, así como tampoco un esposo para con su esposa, ¿no? Ahora bien, la madre no va a ser penada siempre y cuando no se agrave el delito en base a su ocultamiento.
Es decir, si el secuestro, entre comillas, para seguir el ejemplo, sale bien, entre comillas, es decir, los secuestradores obtienen el dinero y la persona resulta ilesa, está todo perfecto para esta madre. Ahora, si del ocultamiento de esta madre el secuestro sale mal, los secuestradores se pueden quedar o no con el dinero, pero la persona resulta muerta, en ese caso sí se puede penar a la madre por encubrimiento porque de su ocultamiento el delito se agravó. Por otro lado, también tenemos efectos procesales en cuanto a que el parentesco opera como un causal de excusación y recusación de jueces y funcionarios y casualmente, lo que yo les decía, me adelanté, es uno de los efectos procesales, se prohíbe llamar como testigos a parientes consanguíneos y afines siempre y cuando sean en línea recta. En cuanto a los alimentos se van a dividir, ¿no? En, primero, la obligación alimentaria que van a tener los padres para con los hijos menores de edad, la obligación alimentaria de los cónyuges entre sí, en caso, por ejemplo, de separación, y la obligación alimentaria entre parientes, que es en sí en las que nos vamos a centrar porque es la pregunta que hace foco el examen. En cuanto al artículo 541, que es el alcance y el concepto en sí de alimentos, porque primero tenemos que ver qué comprenden los alimentos, pues no es solo comida. Bien, los alimentos comprenden cualquier cosa que sea necesario para la vestuario, habitación y subsistencia y o también asistencia médica, ¿no? Es decir, gasto de farmacia, traslado, etc. Ahora bien, a pesar de lo que establece el artículo en sí, el 541, también se deben considerar gastos funerarios y sepelio del alimentado, gastos de mudanza si necesitase la persona, y se van a dividir en ordinarios y extraordinarios, es decir, los ordinarios son los de subsistencia y vestuario, y los extraordinarios son los gastos de enfermedad, como por ejemplo cuando un matrimonio se separa, ¿no? Los alimentos comprendería también, que no lo dice taxativamente el artículo 541, los gastos del colegio, si este fuese privado, ¿no? Por ejemplo, el pago de la cuota, desde el vamos, primero y principal, y los uniformes, útiles escolares y o cualquier material que le sea requerida a esta criatura en cuestión. En cuanto al carácter de los alimentos, ¿no? Son indisponibles, irrenunciables, imprescriptibles e intermitentes, y también intransigibles. Ahora bien, en cuanto al aspecto indisponible, básicamente no están sujetos a que el individuo los quiera o no los quiera, se le van a reconocer incluso en contra de su voluntad. Son irrenunciables, ¿por qué? Porque esto es una forma de resguardar a la persona en contra de su inexperiencia. No prescriben, ¿no? O bien, vamos a enfocarlo de otro lado. En realidad sí se admite la imprescriptibilidad. ¿Por qué? Porque la prescripción de la acción podría ser un instrumento de renuncia no querido por la ley. Es decir, para la ley no van a prescribir. Pero ¿qué sucede? En realidad, en la práctica, sí lo hace solo bajo el supuesto que desaparezca el motivo que los origine, en este caso, ¿no? Porque en sí, cualquier acción de familia, no solo los alimentos, no prescriben, son inherentes a la persona en sí, por ser persona uno ya cuenta con esto, no se pueden transmitir, son inembargables, ¿no? Y justamente quedan fuera de lo que es si hubiese acreedores en cuanto a la prenda común en este caso. Ahora el 537 nos va a dar cuáles son los requisitos de exigibilidad de este débito alimentario, ¿no? Porque se hace exigible cuando convergen tres requisitos y tienen que estar los tres al mismo tiempo, no pueden ser 2 de 3, 1 de 3, los tres o nada. Estos son la necesidad del accionante, es decir, que se presente y que se demuestre, fehacientemente la necesidad del accionante en cuanto al impedimento de proporcionárselos por sí mismo
los alimentos, el vínculo familiar, que debe existir por supuesto para poder pedirlos, y la potencialidad económica del requerido, que aquí voy a hacer una aclaración. No porque, vamos a poner un caso típico, no porque la mujer gane 20.000 pesos y el marido gane 450.000, se le va a poder pedir cualquier cosa irrisoria. Yo siempre lo ejemplifico con el caso de Victoria Zipolitakis. Victoria Zipolitakis es una famosa clase media, vamos a poner, y el marido es multimillonario. Entonces, no por eso, no porque el marido sea multimillonario, que de hecho lo intentó y no le salió, le puede pedir cualquier cosa, ¿no? Un departamento en Puerto Madero, 500.000 pesos para una criatura, nunca vi en mi vida una criatura que gaste 500.000 pesos por mes, menos de esa edad, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es el débito alimentario y otra cosa es el lujo. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, bueno, sí, es un requerimiento de la ley que la criatura mantenga el mismo nivel de vida al separarse los padres que cuando estos estaban juntos. Sí, eso es verdad. Pero la mantención de la criatura, al ser hijo de ambos, es el 50% por parte de cada progenitor, en este caso, ¿no? Por eso a veces estos... hilar fino la ley a veces es medio complicado porque por un lado te dicen que la criatura debe mantener el mismo nivel de vida, pero por otro lado tampoco es que para que esto suceda un padre se va a quedar prácticamente en la nada porque en sí en su momento era multimillonario y la otra parte no va a hacer absolutamente nada y va a vivir del marido, en este caso, ¿no? Por eso aclaro que es el 50% del número que sea necesario para que lleve el mismo nivel de vida aportado por cada uno de los progenitores. Luego tenemos, volviendo al temario, el vínculo familiar, que es el nexo en sí de parentesco en cuanto a la clase y el grado que origina la obligación alimentaria. Como les dije, la necesidad del accionante, por lo que también se los mencioné, me adelanté un poco, se tiene que probar el estado de necesidad en este caso, ¿no? Salvo, por supuesto, progenitores con hijos, porque la necesidad de los hijos se presume, básicamente. Y, bueno, la potencialidad económica del requerido, en este caso se los acabo de aclarar bastante. Otra cosa, siempre siguiendo por ahora en el mismo artículo 537, nos va a decir los beneficiarios y obligados alimentarios, que son en este caso no los más próximos, siempre van a ser mejor dicho, los más próximos en grado, los que tienen la obligación en este caso, ¿no? Es decir que el nuevo Código Civil y Comercial permite un reclamo subsidiario que antes no se permitía. ¿Qué sucedía? Había muchos casos antiguamente en el Código Velezano en el cual se solicitaba alimentos, no vamos a poner un caso típico de los que ocurrían antes, un matrimonio se separa, la mujer le pide la pensión alimentaria para los hijos, el marido por el solo hecho de no querer pagarla o vaya a saber cuál excusa, se declaraba en bancarrota y ahí se terminaba el juicio. Ahora bien, dado que la ley observaba esta tendencia, entonces ahora permite el reclamo subsidiario. Si este caso volviese a ocurrir, le permite a la mujer separada a cargo de la criatura accionar subsidiariamente contra el abuelo, es decir, el padre del ex esposo, para que éste se haga cargo de lo que su hijo, el padre de la criatura, no quiso, pudo y o por algún motivo no se está haciendo cargo efectivamente. Por otro lado, tenemos los colaterales, ya que en cualquier supuesto en sí los alimentos, ¿no?, son debidos por lo que por supuesto están en mejores condiciones de proporcionarlos y cuando dos de estos colaterales, en caso que hubiese más, estén en condiciones, lo van a hacer en partes iguales. Y por otro lado tenemos parientes por afinidad hasta el primer grado, ¿no? Únicamente se deben alimentos a aquellos, por supuesto, que estén vinculados en línea recta en primer grado. En cuanto al proceso, bien, el proceso está regulado en el 500, bueno, en realidad está regulado en varios artículos. Comienza en el 543 y si mal no recuerdo, creo que termina en el 553. Y también en partes debidas, ¿no?, del Código Procesal de cada provincia.
En cuanto al tipo de proceso, claramente los alimentos son sumarísimo, proceso sumarísimo, es decir, el proceso más breve que la ley local pueda establecer, ¿no? Por eso es que aquí hay que observar muy bien, porque como les dije, también regulan alimentos los códigos procesales de cada provincia, ¿no? Entonces, luego nos vamos al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya ahora sí, al 637, creo que, no, el 638, perdón, el que nos va a decir cuál es el proceso por el que se solicitan estos alimentos de los que venimos hablando. Es decir, efectuar la demanda primero, la presentación por escrito, acreditar el vínculo con el demandado, por el cual por supuesto se solicita alimentos, denunciar el caudal del alimentante, es decir, la cuantía económica, el nivel económico con el que esta persona cuenta, ¿no? Presentando por supuesto la prueba correspondiente y ofrecer la prueba de la que se vale, en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que el juez tiene que hacer ante este procedimiento? Bien, tiene que ordenar, de ser necesario, producción de la prueba ofrecida, citar a las partes a la audiencia de conciliación y, si alguno no se presenta, en sí se va a fijar una nueva audiencia en 5 días y si aún así a esta nueva audiencia no se presenta, se fija la cuota de acuerdo a las pretensiones del actor, ya que la otra parte no dio respuesta. Ahora, si la audiencia de conciliación prospera, el juez homologa el acuerdo y está hacia la ley de lo que se acordó, básicamente, ¿no? Y en caso de que no prospere, el juicio continúa debiendo el juez dictar la sentencia. Es decir que el divorcio va a salir, vamos a suponer que esto se hace todo en el mismo proceso, a fines del ejemplo, el divorcio va a salir sí o sí, es el mal llamado divorcio express, ya que el divorcio express no existe. Y todas las cuestiones que no se lleguen a arreglar, por ejemplo, división de bienes, pensión alimentaria y demás, continúa por vía subsidiaria, ¿no? Es decir, continúa en otro proceso, pero el divorcio en sí ya sale automáticamente. Por eso se lo mal llama divorcio express en relación a la cantidad irrisoria de años que tardaba, porque era efectivo, una solicitud de divorcio bajo el Código Velezano, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que hace al derecho de comunicación, ¿no? Es el derecho de mantener comunicación adecuada con el pariente con el que no se convive, ¿no? Pero el 555, el Código Civil y Comercial de la Nación, nos hace una aclaración. En sí, esto va a regir para quien tenga a su cargo el cuidado de personas menores de edad, enfermas, con capacidades restringidas, es más. También deberá permitir la comunicación de esta con sus parientes. Ahora bien, he aquí una aclaración. Los parientes, ¿no?, tienen que acreditar un interés afectivo legítimo, en primer lugar, pero eso no es todo. Porque más allá de los legitimados, también se le pregunta a la persona si desea mantener este vínculo de comunicación con quien lo solicita. Y si esta persona se niega, por la razón que sea, no importa, porque aquí no hay razones taxativas, no quiere mantener una comunicación, ¿no? Aún así, esta persona que lo haya solicitado, sea un legitimado y haya cumplido con todo el procedimiento, no va a poder acceder. Bueno, aquí les doy los típicos esquemas para que ustedes puedan repasar parentesco, que como les he dicho, por técnica de reproducción humana asistida, se van a encontrar vinculados en línea recta o colateral. En cuanto a lo que es afinidad, ¿no? Aquí les doy algunos ejemplos bastante prácticos, los efectos civiles para que ustedes los puedan estudiar y ya los tengan categorizados más fácilmente, que es lo que ya estuvimos hablando en sí, ¿no? Que comprenden los alimentos, cuándo finaliza la obligación alimentaria y demás. Bien, ahora cuanto a lo que es el matrimonio en sí. Bien, nos van a pedir el concepto de matrimonio. Vamos a tratar de ceñirnos a la ley, ¿no? El matrimonio no es un error. Tiene un concepto aparte. Bien, el matrimonio es una institución jurídica, ¿no?, que basada en el consentimiento mutuo se constituye por
La unión formal, confesional o civil exclusiva, exogámica, igualitaria, estable y plena entre dos o más personas de distinto o igual sexo, emplazando a los contrayentes en un estado de familia. Sí, como ustedes habrán notado, me lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque esta particularmente te la piden de memoria la definición. Ahora bien, vamos a ver todos estos caracteres hermosos que vimos recién, ¿no? Es decir, la unión formal, la confesional, civil, exclusiva, etc. En cuanto al carácter formal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué formal? Porque se va a perfeccionar por la celebración del acto jurídico, ¿no? Que es el firmar la libreta, básicamente. ¿Por qué es confesional o civil? Porque no se necesita en sí pertenecer a ningún culto específico o someterse a alguna religión en particular para poder contraer matrimonio. Incluso dos personas de diferente religión pueden contraer matrimonio perfectamente. Más allá, por supuesto, de lo que su religión le pueda o no decir o cómo serán vistos, pero por lo menos la ley no le va a poner ningún impedimento. Es exclusivo porque es de régimen monogámico y por eso es que se excluye, por ejemplo, al comercio sexual de los esposos con otras personas, ¿no? Y ojo, aquí quiero poner una aclaración porque esto no tiene que ver en sí con las personas que tienen una tendencia a ser swinger, ¿no? Básicamente intercambio de parejas, que esto está bastante de moda entre los jóvenes. O bueno, no tan jóvenes, pero en sí es algo bastante nuevo. Porque eso o se supone que hay un consentimiento en sí, ¿no? Aquí hablamos de sometimiento, que no es lo mismo. Es exogámico porque el matrimonio se tiene que encontrar libre de un impedimento, que eso lo vamos a ver más adelante, impedimentos impedientes e impedimentos dirimentes, que podrían, ¿no?, acarrear la nulidad. Igualitario porque se hace en sí referencia a que existen los mismos deberes, garantías y también derechos para ambos cónyuges. Es estable, ¿no? Porque como dice la famosa frase, hasta que la muerte los separe, se entiende que es perdurable. La muerte o, bueno, el divorcio. Hoy en día creo que es más próximo al divorcio. Por otro lado, va a ser plena también, ¿no? Porque no se puede someter a ningún tipo de modalidad en cuanto a plazo, condición o cargo en este entonces, ¿no? Ahora bien, atentos acá, requisitos de existencia y validez, ¿no? En sí. Ustedes podrán, o algunos piensan que es un sinónimo, los requisitos de existencia y la validez. No, no lo es. En sí, los requisitos de existencia hacen que tenga que haber un oficial público y que este consentimiento de ambos contrayentes sea otorgado ante este oficial público. Esos son los dos requisitos para que se considere que un matrimonio existe, primero y principal. Ahora vamos a ver si aparte de existir es o no es válido, que es otra cosa distinta. Ahora bien, tenemos un matrimonio que existe, vamos a ver si es válido. Para que se configure la validez del matrimonio también se deben dar dos requisitos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos, que en realidad son de fondo, se requiere el consentimiento y la ausencia de impedimentos, como por ejemplo podría ser una amenaza, ¿no? Y los requisitos extrínsecos, que son los de forma, que es básicamente los dos anteriores, por eso este se da por sentado. El consentimiento se tiene que expresar de manera personal ante un oficial público. Ahora bien, ¿qué es, pregunta de examen, el consentimiento? Porque hasta ahora venimos hablando que se tiene que dar un consentimiento, pero no dijimos qué es, cuál es la definición de ese consentimiento. Acá también se las van a pedir de memoria, por lo que el consentimiento es la convergencia de dos voluntades internas y manifestadas en lo que es la entrega y aceptación mutua de los contrayentes para generar un consorcio vial. El consorcio vial es la definición técnica del matrimonio, básicamente. Ahora bien, esta es otra de las clásicas preguntas del examen. ¿Qué diferencia existe entre la inexistencia y la nulidad del matrimonio, ¿no? Bien. En cuanto a la inexistencia, para que sea inexistente tiene que carecer del consentimiento y del oficial público, ¿no? Porque por lógica, si para determinar anteriormente como vimos la existencia son esos, lo contrario hace que no exista.
Y la nulidad tiene que tener vicios el matrimonio o defectos de legalidad, es decir, que el consentimiento no haya sido prestado ante el oficial público, por ejemplo, o que esté viciado, por ejemplo, que la persona, cualquiera de las dos, se haya casado bajo el supuesto de una amenaza, ¿no? En cuanto a lo que hace a la aptitud natural, bien, aquí el inciso F y el G se preguntan en el examen. La aptitud natural es cualquier impedimento que se suscite o pueda suscitarse, nos va a decir el 403F, para contraer matrimonio en cuanto a lo que hace a los menores de edad, ¿no? Menores de 18 años. Por otro lado, los menores de 16, la ley les exige lo que se llama una dispensa judicial para contraer el acto matrimonial. Bien, ¿cómo se otorga esa dispensa judicial? Es el levantamiento de una prohibición que obstaculiza el matrimonio, es decir, que el juez llama a los futuros cónyuges y los indaga a ver si estos están realmente conscientes de todas las cuestiones legales que el acto que pretenden suscitar acarrea. Y luego de esto, ¿no?, procede al levantamiento de esta prohibición que obstaculiza el matrimonio. Y por otro lado, tenemos el 403, pero el inciso G, que es el impedimento matrimonial en cuanto a la falta permanente o transitoria de salud mental. Básicamente este artículo se utiliza para cuando dos personas que posean síndrome de Down pretendan casarse, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se deben casar por una dispensa judicial otorgada mediante la intervención de equipos interdisciplinarios y luego con el juez, y el dictamen del equipo interdisciplinario es de carácter no vinculante para el juez, es decir, lo tiene que tener en cuenta, pero no es absoluto en sí, es un apoyo más. Ahora, en cuanto a lo que hace al impedimento matrimonial, son, como les dije, cualquier tipo de hecho que pueda surgir en razón de obstaculizar la celebración de un matrimonio, ¿no? Pero estos se van a tener una clasificación, es decir, es lo que yo les decía antes, los impedimentos, que me adelanto un poco, dirimentes e impedientes. Los dirimentes básicamente se sancionan con la nulidad absoluta o de carácter relativo en cuanto al matrimonio, ¿no? Hablamos, por ejemplo, parentesco en línea recta, parentesco entre hermanos bilaterales y la afinidad en línea recta sin importar el grado. Y los impedientes son los que no se sancionan con la nulidad del matrimonio, sino con otro tipo de sanciones en sí, ¿no? Ahora sí vamos a clasificar las personas respecto de las causales que se aplican. El impedimento absoluto sería la falta de edad legal, 18 años, ¿no? Porque en sí lo podrían hacer, pero con una autorización judicial. Y los relativos son en sí el parentesco, en este caso. Luego tenemos la clasificación por tiempo, perdón, al revés, me quedé pensando en eso. Los absolutos son el parentesco y los relativos es la falta de edad legal, ahí está al revés. ¿Por qué? Porque en sí lo que hace a lo relativo puede hoy no tener 18 años y el juez no lo autoriza, pero los va a cumplir tarde o temprano, por eso es relativo. Ahora sí, habiendo hecho esa aclaración que no me estaba como sonando mucho, vamos a pasar a la clasificación por la vigencia en el tiempo. Es decir, tenemos impedimentos que son de carácter perpetuo, es decir, por ejemplo, en este caso, los perpetuos, el parentesco, y los temporales, ¿no?, son los que desaparecen o están sujetos a extensión del tiempo, como por ejemplo les había dicho yo, la falta de edad legal en sí. Y recuerden que nosotros habíamos hablado de que el matrimonio podría estar viciado, ¿no? Bien, los vicios en sí están en el 409 y son situaciones que inciden sobre algún elemento del acto voluntario, es decir, el error, el dolo o la violencia, ¿no? Es decir, esta persona que se casa amenazada o se casa creyendo que su cónyuge es una persona y era otra en sí, ¿no? Esto es un caso, se los voy a ejemplificar con un caso que ocurrió hace poco en Estados Unidos, donde dos personas se habían conocido, llevaron casi 8 años de relación y un buen día, deciden casarse.
Se casan, no hubo ningún problema, perfecto. Al tiempo, no me acuerdo ahora cuánto, pero al tiempo que estas personas ya se habían casado después de 8 años de estar juntas y demás, una noche la policía irrumpe en el domicilio de estas personas y se lleva presa a la mujer de este hombre, ¿no? La arrestan y se la llevan presa. Este hombre, por supuesto, no entendía absolutamente nada, conocía a la persona hace 8 años, era más buena que Lassie. Resulta ser que cuando este hombre va a la comisaría le informan que la mujer era una homicida múltiple, ¿no? Acusada de, en otro estado, de 12 asesinatos, se había cambiado el nombre y se mudó de estado para que la policía no pueda atraparla, en este caso, y él no lo sabía en este supuesto, ¿no? Por eso aquí podríamos categorizarlos con un ejemplo en cuanto al error. Él creyó que se casaba con una persona de bien y en realidad se estaba casando con una asesina, básicamente, porque eso es lo que es, ¿no? Por eso aquí hablamos de dolo en cuanto a artificios o maquinaciones usados para la celebración del acto, la violencia, que es la amenaza, por ejemplo, o el vicio en el conocimiento que se tenga en cuanto al horror que se los acabo de explicar. Por otro lado, también tenemos derechos y deberes de los cónyuges, ¿no? Que van del 431 al 434. Hablamos de lo que es el deber de cooperación, de convivencia, de fidelidad, de asistencia moral y de alimentos. Ahora bien, yo les aclaro una cosa porque aquí esto lo preguntan en el examen. En relación a el supuesto, bueno, yo no los digo en orden, así que no sé en qué orden lo deben tener ahí en el PPT, pero es el supuesto de la convivencia. En sí, los que le van a preguntar, a modo de pregunta entre comillas trampa, es si se respeta el deber de convivencia cuando un esposo o una esposa, en este caso usan el ejemplo del esposo, tiene que viajar por trabajo y, no sé, vivir 6 meses en Estados Unidos y luego retorna a su hogar. Varían el ejemplo, pero en sí lo que le preguntan es eso. Y sí, se respeta el deber de convivencia, ¿por qué? Porque no es que el esposo convive fuera de su domicilio conyugal, que en sí es el deber que debe respetar, por una cuestión de gusto, sino que es por una cuestión laboral. Lo mismo aplica para las mujeres en ese caso, pero bueno, esta es una pregunta medio capciosa que a veces, si los agarra desprevenido, pueden fallarla. O mejor dicho, suelen fallarla. En cuanto a los deberes morales en sí, en el nuevo Código Civil y Comercial, no genera consecuencias jurídicas, ¿no? Que es la cohabitación, fidelidad y cooperación. ¿Por qué? Porque corresponden a una esfera privada, ¿no? Es decir, yo no puedo acusar, por ejemplo, a mi mujer en un divorcio de que mi mujer no trabajó absolutamente nunca y que tampoco trabajaba en el hogar, porque antes que ustedes digan, sí, bueno, las cargas en el hogar sí, ahora se computan. Pero yo no puedo acusar, por ejemplo, a mi mujer de que no trabajó nunca en el hogar, que nunca cuidó a mi hijo porque yo pagaba la niñera y que nunca limpiaba porque teníamos, no sé, una persona que limpia, etcétera, que no hacía nada en todo el día. Cuando mi mujer puede demostrar que yo fui el que no quiso que ella trabaje, por ejemplo, ¿no? En este caso, por eso corresponde a la esfera privada. Aquí no hablamos de carga del hogar, que sí, hoy en día, antes no, hoy en día en el Código Civil y Comercial también se lo toma como un trabajo el que la mujer esté en la casa criando a los hijos, ¿no? Es igual de equivalente a que salga a trabajar y gane un sueldo. Y tenemos los deberes jurídicos, los cuales, por supuesto, sí, su incumplimiento genera consecuencias jurídicas. Es decir, por ejemplo, el no pago del deber de alimentos, ¿no? O el incumplimiento de la asistencia mutua en sí, ¿no? Porque nosotros ya a esta altura deberíamos saber que la asistencia mutua es de carácter obligatorio, así como también, por supuesto, el pago de alimentos. Pero nunca falta el padre que no paga o el esposo que no lo hace, ¿no? En este caso suele suceder así. Que si bien es verdad que el deber de asistencia mutua desaparecería a priori entre los cónyuges con la sentencia de divorcio, los alimentos son de carácter excepcional en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se puede separar y si las dos partes terminan bien en cuanto a posición económica, no hay más que eso. Ahora, si una de las partes puede demostrar el empeoramiento de su situación económica, el cual fue producto de la ruptura matrimonial, ahí sí, bajo ese supuesto, puede pedir el carácter de carácter excepcional, el débito alimentario, no me salía la palabra.
Ahora, en cuanto a estos derechos, ¿no? Viéndolos un poco más de manera amplia, hablamos del deber de cooperación, que básicamente al unirse en el matrimonio los cónyuges se comprometen a ayudarse mutuamente en miras de un proyecto en común. Tiene caracteres que son la reciprocidad, por supuesto, la permanencia, como les expliqué recién, y a su vez el deber moral, el cual no genera consecuencias jurídicas, que también se los he explicado. Por otro lado tenemos el deber de convivencia, este tiene un carácter que es el deber moral también, y aquí se aclara básicamente los supuestos, por los cuales el código no disculpa la conducta en cuanto a la convivencia bajo el mismo techo, que son lo que yo les había explicado, me adelanté un poco con el ejemplo del marido que viaja. Luego tenemos el deber de fidelidad, en el cual, por supuesto, ambos cónyuges se deben fidelidad. ¿Por qué? Porque la infidelidad en el nuevo Código Civil y Comercial, si bien no es causal del matrimonio, de la ruptura del matrimonio en sí, porque ahora el divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial es incausado, a diferencia del Código Velezano, que sí se necesitaba una causal fehacientemente comprobable para poder solicitar el divorcio. Como dije, en el Código Civil y Comercial, la infidelidad es tomada, o puede ser categorizada, mejor dicho, como una infidelidad de carácter físico, es decir, las relaciones sexuales fuera de la pareja, mantención de relaciones sexuales fuera de la pareja, o moral, de manera tal que uno pueda comportarse de una cierta manera que haga que esta infidelidad pueda sospecharse por el otro cónyuge. Por supuesto, tiene los mismos caracteres como hemos visto en este caso, ¿no? Y demás. Ahora bien, ¿qué pasa con los alimentos luego del divorcio? Como yo aclaré recién muy brevemente, si bien el deber de asistencia, como les dije, ¿no? Finaliza con la sentencia de divorcio, ocasionalmente puede subsistir el deber de alimento, repito, si el cónyuge afectado, no importa si es el hombre o la mujer, demuestra que el empeoramiento de su situación económica fue producto de la ruptura del vínculo matrimonial en sí, ¿no? Eso a priori. También puede ser demostrable por alguna enfermedad grave en sí, es decir, que aquel cónyuge que padezca una enfermedad grave, siempre y cuando ésta haya preexistido al divorcio, le impida el autosustentarse, como por ejemplo tener cáncer, ¿no? Cuando la cuestión esté falto, cuando a la cuestión quiero decir a la cuestión del divorcio, el cónyuge afectado, por supuesto, esté falto de recursos. En cuanto a convención de las partes, porque puede ser que también que esto esté pactado por las partes, y importante que sepan ustedes, pues se lo van a preguntar, el cese de los alimentos, ¿no? Como les dije a priori, es la más básica, en sí todo beneficio va a desaparecer, ¿no? Si desaparece la causa que lo motiva, pero bueno, en el caso de los alimentos desaparece la causa que lo motiva, también desaparece si, por ejemplo, la persona separada contrae nuevas nupcias, en este caso, o contrae una unión convivencial, es lo mismo para este supuesto, ambos dos caben igual, o incluso cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Bien, ¿cuáles son las causales? Se los voy... Esto lo vamos a ver más adelante, los últimos dos ejes que son de sucesiones, pero para que ustedes ya lo tengan claro, son las mismas de causales de indignidad sucesoria, como por ejemplo, les voy a dar uno, podría ser atentar contra la vida del causante, visto desde el punto de vista de las sucesiones, ¿no? Aquí sería, Dios, qué bien que estoy, sería atentar contra la vida de quien abona la pensión alimentaria, ¿no? El excónyuge, en este caso. Ahora, en cuanto a las pautas de fijación de alimentos, ¿no? En el nuevo, repito, Código Civil y Comercial, es decir, ¿qué va a tener el juez en cuenta para fijar las pautas de alimento? Bien, primero el trabajo dentro del hogar, ahora sí se computa como una carga laboral, ¿no? La edad y el estado de salud de ambos cónyuges en relación a lo que les dije recién, ¿no? En caso de que uno de los dos tuviese alguna enfermedad que pueda ser demostrada preexistente al vínculo matrimonial, la colaboración de un cónyuge en las actividades del otro, si los cónyuges no conviven, el tiempo de la unión matrimonial, si están separados, por ejemplo, de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y a su vez también el tiempo que vivieron separados, etcétera.
Ahora bien, vamos a pasar al otro lado de los derechos, los que tienen menos derechos. La unión convivencial. O como les gusta llamarlos a las esposas, la otra. Bien, en cuanto a la unión convivencial, vamos a poner un poco de humor, me acuerdo de algunos casos de familia, pero bueno, no vienen al caso. Después, si no, a esta hora es muy aburrido, ¿no? Entonces, en cuanto a la unión convivencial, tenemos el concepto que aquí también lamentablemente se los van a pedir de memoria. Hablamos de una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, notorio, público, permanente, estable, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común independientemente del sexo. Ahora bien, esto va a tener requisitos. Por supuesto, ser mayor de edad, ¿no? O mínimamente 18 años. No estar unidos por un vínculo de parentesco en línea recta ni colateral hasta un segundo grado, ¿era? Sí. No estar unidos por vínculo de parentesco en línea recta, no sé si se los había dicho, no tener ningún impedimento de ligamen, ¿no? Ni tampoco estar restringida otra unión, otra unión convivencial, y haber convivido como mínimo durante 2 años. Ahora bien, en cuanto a la registración, les voy a hacer una aclaración muy práctica. He aquí, para registrar la unión convivencial deben ir ambos cónyuges a registrarla, pero para disolverla no se necesita la presencia de ambos cónyuges. Puede ir uno, que de hecho es lo que sucede mayormente, el que primero se presenta gana, como digo yo, suele ir uno de los dos sin contarle al otro, y cuando el otro va a utilizar la prueba de la unión convivencial, se desayuna que esta ya está disuelta, se vaya a saber cuánto tiempo. Esto en la práctica ocurre así. También tenemos el pacto de convivencia, que son contratos que pueden ocurrir o convenios, ¿no? Por el cual los convivientes van a regir sus relaciones de carácter ya sea patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? Este pacto en sí puede contener cuáles son las cargas en las que cada uno va a contribuir al hogar, ¿no? Cuál podría llegar a ser la atribución del hogar en el caso de la ruptura de la unión, la convivencia, es decir, quién se queda con la casa, básicamente hablando, y la división de los bienes que sean producto del esfuerzo en común. Esto, por supuesto, va a tener límites que son los derechos fundamentales que hemos venido viendo a lo largo de la materia, el principio de igualdad y el de orden público, ¿no? En sí. ¿Por qué? Porque no se va a poder pactar, por supuesto, nada que vaya en contra de estos 3 factores, e incluso, vamos a suponer que se va a tener por no escrito, ¿no? Y aquí pasamos al 523, que es el cese de la convivencia, es decir, cuáles son los causales de extinción de la unión convivencial, que por supuesto el primero en la lista es la obvia muerte de alguno de los convivientes, ¿no? Una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, es decir, desaparición de alguno de los cónyuges, una una nueva unión convivencial que contraiga alguno de los miembros, o incluso el matrimonio, mutuo acuerdo, etcétera, ¿no? Esto puede o no, como les dije, derivar en el 524, que es la compensación económica, ¿no? Esto ya se los he explicado varias veces. Y el criterio por el que el juez fija esta compensación económica, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la caducidad, es decir, la acción, ¿no?, para reclamar esta compensación económica caduca a los 6 meses desde que se haya producido cualquiera de las causales de finalización de la convivencia, es decir, aquella que vimos recién: mutuo acuerdo, desaparición, sentencia firme con ausencia y presunción de fallecimiento, etcétera, ¿no?, muerte del cónyuge, al fin. Bueno, sí, ustedes van a decir, bueno, sí, si se muere, ¿a quién le voy a reclamar? Recuerden, por supuesto, que se puede reclamar subsidiariamente ahora, ¿no? Lamentablemente no les van a caer bien a algunos de los hijos del causante, por supuesto. Pero bueno, ese es otro tema. También tenemos la atribución del uso de la vivienda, como les dije. Por supuesto, el juez va a otorgar el uso de la vivienda si alguno de los dos cónyuges tiene a su cargo un cuidado de un hijo menor de edad, con capacidad restringida o discapacidad, o también si se acredita la extrema necesidad, por supuesto, ¿no?
Ahora bien, el cese del derecho de atribución, porque no es que esta persona se va a quedar a vivir ahí por siempre, o se va a quedar con la propiedad que fue esfuerzo mutuo por siempre, es por el cumplimiento del plazo que el juez haya dictado o porque cambió la circunstancia que se tuvo en cuenta, es decir, desaparece el hecho que la propició en primer lugar, o por las mismas causales de indignidad sucesoria, que es lo que yo les había explicado. Y otra, me olvidaba, muy importante, pues pregunta de examen, ¿no? ¿Qué sucede si uno de los dos convivientes muere? El cónyuge en sí tiene vocación hereditaria o sucesoria, pero el conviviente no, en este caso, salvo que realice un testamento dejando todos sus bienes si no posee herederos legítimos, en este caso. Atento ahí, esa es la diferencia. El cónyuge tiene vocación hereditaria o incluso sucesoria, pero el conviviente no la tiene. Ahora, en cuanto al 528 y cómo vamos a distribuir lo que el muchacho nos dejó, básicamente, si algo se ha pactado, por supuesto se va a estar a lo pactado, ¿no? Pero si no se ha pactado nada, los bienes continúan en el patrimonio del conviviente que lo adquirió al ingresar a la unión convivencial, ¿no? Es decir, yo tenía, por ejemplo, un departamento heredado de mi madre. Bueno, ese heredado de mi madre no es un bien divisible. Yo ingreso con esto a la unión convivencial y me voy con esto porque es mío. Diferente es si yo ingreso con un departamento y al momento de la ruptura de la unión convivencial tenemos 15 propiedades. Sí, evidentemente 14 fueron fruto del esfuerzo en común. Una era mía. Esas sí son divisibles, las otras 14. En cuanto a las deudas, por supuesto, si algo se pacta, se va a estar siempre a lo pactado en primer lugar. Caso contrario, se aduce que la deuda es del conviviente que la ha adquirido, en este caso, ¿no? Y, por otro lado, tenemos deudas que no se pactan, que son las deudas a título personal para el sostenimiento de la vivienda, educación, salud. En sí, aquí no se admite pacto en contrario, como por ejemplo el pago de la obra social, la cuota educativa del colegio, gastos de refacción de la vivienda, se me puede ocurrir ahora, etcétera, en este caso. Bien, hemos llegado al final del eje 1 y 3. Recuerden, voy a recordarles otra vez, yo se los doy de esta manera porque así empezamos un tema y lo finalizamos, de manera tal que les queda todo lo que es divorcio, alimentos, etcétera, ya cerrado, y no metemos un eje en el medio que nada tiene que ver y luego continuamos con esto, como hace el temario oficialmente en el orden. Por lo que yo en sí no sigo los temarios, sino que los adecuo para un mejor entendimiento. Así que bueno, recordado esto, nos vemos en la próxima clase para continuar con el eje 2 en adelante.